Los procesos que vamos a ver hoy, que forman parte del anteproyecto de tesis, están relacionados muy principalmente en cómo yo convenzo a quien yo voy a mostrar ese anteproyecto de que esa investigación que yo pretendo hacer ciertamente vale la pena. Si merece una inversión de tiempo, si merece una inversión de talento, de recursos de todo tipo, y si va a contribuir o no al avance de la ciencia. Entonces, el día de hoy estaremos desarrollando un poco cómo ustedes podrán o necesitarán redactar la sesión de la justificación y posteriormente hablaremos acerca del marco teórico, que es un elemento que aunque no se desglosa totalmente en el anteproyecto, se inicia su redacción en el anteproyecto, se esquematiza y se redacta parte de él y esto hace que de alguna forma quien está realizando la investigación pueda por completo dominar los elementos teóricos, como bien se llama el marco, y que con ello pueda perfectamente plantear un marco metodológico, entonces apropiado para responder a la pregunta de investigación que se genera a raíz de la descripción del problema y el planteamiento como tal, como lo vimos la semana pasada. Entonces, para esos fines, voy como es habitual a apoyarme en algunas diapositivas que la pongo por aquí para que sea menos pesada la transmisión. Y vamos entonces a iniciar conversando un poquito acerca de cómo se debe redactar la justificación. El proceso mismo de redacción de la justificación está relacionado con el cómo yo hago que el otro comprenda exactamente qué es lo que yo he visto de interesante en ese interés de investigación, en ese problema que yo identifiqué, en eso que estaba fuera de lo normal, entre comillas, y que de alguna forma con mi investigación yo pienso, dependiendo del tipo de investigación, o solucionarlo o mejorar la descripción o describirlo en caso de que no haya descripción previa, no solo en el hecho de que sea una entidad de salud nueva, una situación de salud nueva, una enfermedad que no se haya descrito, sino también, como es el caso de algunos de ustedes, que podrían tener alguna que no necesariamente, alguna situación de salud, alguna técnica, algún medicamento, de lo cual no haya descripción como tal en la República Dominicana o en el entorno hospitalario en el que ustedes se están desenvolviendo. Y esto, por supuesto, genera el que para que otros se interesen en la investigación, y cuando digo otros me refiero a las entidades que aprueban los procesos investigativos, los comités de ética, los comités internos que aprueban las investigaciones para las residencias médicas, posteriormente que una revista de repente se interese en publicaciones derivadas de esto, para que esta gente se interese tanto como usted en esa investigación, hay que hacer una buena redacción de la justificación. Esto quiere decir que en la justificación nosotros tenemos que argumentar. Y hay que argumentar, es como, yo digo que es el apartado como marketing, el que nos ayuda de alguna manera a convencer a los otros, explicando en qué va a beneficiar esa investigación, cómo es que esa investigación podría cambiar de algún modo el curso de los eventos y de los eventos no necesariamente de la ocurrencia de una enfermedad o directamente de la efectividad de una técnica o un medicamento, pero sí muy bien contribuir a la ciencia respecto a ese asunto que hemos observado. Por lo cual, la justificación se espera que la gente que está en el proceso de redacción de ella se explique ampliamente, haga una exposición respecto a por qué esa investigación debe hacerse y que nos muestre con ya lo que había en los antecedentes y en la descripción del problema, cómo de alguna manera toda esa información se transformó en evidencia para importantizar la investigación que se pretende hacer. O sea que la justificación tiene múltiples componentes. Una primera parte
que es teórica por completo y que lo que hace es explicarnos a nosotros, a los que estamos del otro lado, los que somos los lectores, por qué razones se desea realizar la investigación y cuáles son aquellos elementos que hemos encontrado en esas investigaciones que formaron parte de los antecedentes. ¿Cuáles son esos que nosotros estamos diciendo? Necesito verificarlo en mi entorno, que de repente es diferente a lo que yo he encontrado. O realmente lo que se está planteando allí, yo lo rechazo porque es muy distinto. O necesito aportar otros elementos diferentes y que de alguna manera hace falta que se puedan tener a la mano en mi entorno, en mi realidad. Entonces, esos elementos hacen que se requiera de una justificación teórica. La parte metodológica que se detalla en la justificación y que no debe confundirse con el marco metodológico es simplemente un párrafo en donde se explica qué modelo de investigación es el que usted pretende llevar y por qué elige ese. Y esto a raíz de que ya ha leído mínimo 5 investigaciones, como les había señalado para la sesión de antecedentes. Seguro que habrá quien ha leído más porque de hecho, para llegar a 5 en la sesión de antecedentes, es muy lógico que usted ha rechazado unos tantos más para quedarse con los 5 mejores, con los que más retratan su investigación. Entonces, en ese caso, ese proceso investigativo tiene que sustentar la parte metodológica, es mirar qué otros han hecho, qué han utilizado, cómo lo han utilizado, cuáles instrumentos se han creado, cuáles de esos instrumentos yo puedo utilizar, porque no representan ni para nada plagio. Si usted encuentra un instrumento en una de esas investigaciones que consiguió, y decide aplicarlo. Verificar cuáles son las condiciones que probablemente colocó el autor con respecto a ese asunto y si necesita solicitar un permiso, pues hacerlo. Si no hay ninguna precisión al respecto, entonces pues hacer lo propio, referir en su propia investigación que va a utilizar él o los instrumentos de tal y cual autor, de tal y cual estudio y justificar el por qué va a realizar su investigación con ellos. Y ya con eso es suficiente. Hay una parte de la justificación que denominamos justificación práctica, que está relacionada con qué es aquello en que nosotros vamos a realizar para solucionar el problema o cómo esta investigación al momento de echarla a andar a ella va a ayudar a solucionar el problema o a tomar las decisiones. Quiere decir que el área de justificación no solo convence al que está investigando, sino que también ayuda a que nosotros podamos definir la parte metodológica y justificar la práctica. Déjenme mirar que uno de ustedes estuvo escribiendo que se salió. Déjenme ver si está en la sala de espera. Bien. Entonces, la justificación práctica es la parte que cierra ese escrito de la justificación, haciendo que el otro entienda que ciertamente esta parte del trabajo merece la pena y que por demás lo que usted va a investigar va a ayudar a que se puedan hacer cambios satisfactorios. ¿Cómo se escribe ese apartado, esa parte de la justificación? Es muy sencillo. Nosotros lo que debemos hacer es responder en el escrito a una serie de preguntas. Unas preguntas que no es que las vamos a ir colocando tal cual, pregunta a pregunta y respuesta tras respuesta, sino que son para hacer reflexión de qué es lo que debemos nosotros colocar allí. ¿Qué es exactamente lo que usted quiere hacer con ese estudio? ¿Usted quiere ampliar un modelo teórico? Entonces, si es eso, usted lo va a detallar. ¿Usted quiere contrastar formas de un modelo teórico con algo que está en la realidad? O sea, los libros, las investigaciones que encontró explican una situación de salud de una manera particular y usted quiere comprobar, demostrar o ver si eso tiene validez o no en su entorno real, eso también es una pregunta que al respondérsela le orienta sobre qué escribir en la justificación. Y por último, ¿qué resultados usted está esperando
de esa investigación que va a realizar para que sea complemento de la teoría que ya existe. Si esos son elementos que van a ayudarles a hacer la redacción al principio y que al responderse a sí mismo sobre cada una de esas preguntas, entonces simplemente usted tiene que explicar la razón por la cual usted entiende que esa justificación va a marchar de esa manera. Para usted explicar la parte metodológica de la justificación o la justificación metodológica, entonces tiene que pensar en qué tipo de instrumento va a utilizar. Si va a utilizar software, qué es lo que va a hacer, qué cuestionario, qué aplicación, qué método, todos esos elementos tomando en cuenta, como ya dije antes, en las investigaciones que ya transcurrieron y que lógicamente usted recopiló las mejores y que con ellas quiere trabajar. Entonces, a partir de identificar eso, entonces usted procede a explicar. O sea, fíjense que se trata de ir tras cada una de ellas, la parte teórica, qué yo quiero hacer con lo que ya hay. Entonces, dependiendo de qué yo quiero hacer, respondo y explico en uno o dos párrafos. Hago lo mismo con la parte metodológica. Identifico qué yo quiero hacer en mi investigación, explico. Y por último, dijimos que había una justificación práctica. Entonces, lo mismo, digo, ¿qué quiero yo con mi investigación? Yo quiero aplicar los resultados de otra investigación o quiero que los resultados de la mía sirvan para que se apliquen en la posteridad. ¿Cómo esto va a funcionar para los otros? ¿De qué manera puede servir esto para solucionar concretamente el problema de investigación? ¿O cómo los tomadores de decisiones van a poder utilizar mi resultado? Entonces, el hecho está por allí también y que nos ayuda a nosotros a hacer una descripción apropiada de ese escrito. Por lo tanto, la justificación es bastante sencilla de redactar. Es tomar en cuenta los antecedentes que encontré, tomar en consideración cuáles de estos al momento de leer me dieron un norte más claro de cómo yo quiero llevar la propia, la mía, la investigación que quiero hacer y explicarle a los demás, convencer a los otros respecto a eso que ya yo vi y que de repente habrán otros que no lo comprenden, hacer que el otro comprenda. Teniendo eso claro, entonces nosotros debemos desarrollar el marco de referencia o marco teórico. El marco de referencia teórico para el anteproyecto debemos mirarlo en varias partes, tal y como pasa con la justificación. En el caso del marco teórico, nosotros nos vamos a, como su nombre lo dice, a los elementos teóricos. Hacen que cuando hacemos una investigación nosotros podamos llenarnos de conocimiento respecto al tema. Recuerden que desde el primer día les dije que no se investiga lo que no se sabe. Nosotros investigamos en función de tener algún dominio del tema para entonces, al tener el dominio del tema, poder sin lugar a dudas proceder a investigar lo que el otro no sabe. Y por supuesto, tener también a mano que a partir de ese conocimiento, entonces nosotros vamos a impregnar ese marco ¿m? Con la parte conceptual. Una parte conceptual que debe implicar el hecho de que cada uno de ustedes al momento de ir poniendo los elementos teóricos, también van explicando según sus propios criterios ese marco teórico e involucrando variables que van determinando y que van a ser los elementos observables de su estudio. Y entonces, dentro de ese marco teórico, tenemos que detallar la parte del marco espacial que muchas veces se olvida y que ciertamente podría cambiar por completo el orden de los eventos o el por qué funciona una situación de salud de una manera diferente para una situación, para un escenario que, diferente al otro, que es lo que al final significa esto. Esto quiere decir que de repente lo que ocurre en la India con una situación de salud no necesariamente
es lo mismo ni se va a desenvolver de la misma manera en el Hospital Darío Contreras, no solo por los elementos tecnológicos, sino también por las condiciones que, como todos sabemos, en el área de la salud, los seres humanos, a pesar de que tenemos estructuras similares, no somos iguales. Entonces, la genética y otros aspectos hacen que tengamos que ver todos esos elementos y tomarlo en consideración. Y con esto aprovechando aquella definición de la condición integral y diferente que tiene la salud y que involucra también el entorno en el que nos desenvolvemos, los llamados determinantes sociales, que influyen muchísimo y que no son iguales en todos los lugares. Ni siquiera por el hecho de estar en el mismo país podemos decir que lo son. En el caso del tiempo, también entonces nosotros allí en el marco teórico tenemos que hacer algunas especificaciones respecto a la ocurrencia del evento a través del tiempo. En el marco, aunque se les había dicho para los antecedentes que tomemos en cuenta utilizar investigaciones de los últimos 5 años, en el marco teórico podemos tener algunos niveles de flexibilidad. Esto no quiere decir que no importanticen investigaciones o material bibliográfico de los últimos 5 años. Lo que quiero decir es que habrán elementos que perfectamente son los mismos, son icónicos, vamos a llamarles así, en cuanto al conocimiento y perfectamente ustedes lo pueden usar. Entonces es muy importante que ustedes utilicen información que pueda servir para comparar apropiadamente el evento que ustedes están observando ahora y no simplemente que sea algo que llene hojas sin ningún sentido. El marco teórico lo que nos ayuda a nosotros es a situar el problema desde el punto de vista del conocimiento, a partir de los conocimientos que ya se tienen y entonces con eso orientar lo que hace falta o qué es lo que exactamente se va a reflejar en la investigación. Como bien pueden ver en la diapositiva, se trata de un proceso de teorización y que nos lleva a nosotros a describir los elementos que forman parte de la situación problemática, para que entonces todo esto pueda ser entendido desde el punto de vista del investigador por todo aquel que lee en la investigación cuando ésta esté publicada. Puesto que la manera en que nosotros trabajamos en el marco teórico nos lleva a entender cómo es visto ese tema para ese investigador en ese momento, porque nosotros mismos, al momento de realizar una investigación, podríamos al hacer una siguiente, cambiar de punto de vista respecto a una entidad problemática, una situación de salud o una variable, puede verse de modo distinto. Entonces, estos componentes hay que dejarlo bien claro cómo para esa investigación se ve. El marco teórico es una ventaja extraordinaria trabajarlo desde el anteproyecto. Probablemente muchos han visto que en algunos anteproyectos precedentes a los de ustedes no se exigía toda esa ampliación. Sin embargo, hay grandes ventajas en tener algún tipo de desglose de él, porque le permite delimitar el horizonte hacia dónde va a llegar esa investigación. Los concentra, les evita desviarse a múltiples temas por desconocimiento, que a veces es involuntario. Entonces el marco nos ayuda a eso, evitando que nosotros ocupemos una serie de errores, como tener incluso objetivos específicos que no acaben por guardar relación apropiadamente y directamente con el tema. El marco teórico también nos permite a nosotros sustentar la interpretación y el análisis de los resultados encontrados y por supuesto es lo que vamos a utilizar para comparar los resultados que nos produzca nuestra propia investigación con todos los otros estudios, que recuerden que en los antecedentes solo se hace un pequeño esbozo. Ya en el caso del marco teórico, como todo va desarrollado ampliamente, allí podemos conseguir una serie de contenidos que son los que van a sustentar el apartado de discusión del trabajo de tesis cuando lo tengan listo. Y por supuesto que en el marco teórico se hace una revisión de los temas y los subtemas relevantes. Ustedes se encuentran
con el por qué es necesario llevar un esquema. Y es que simplemente el esquema nos va a ayudar a identificar los elementos teóricos que son más importantes relacionados con el problema de investigación que nosotros hemos realizado. Y para crear ese esquema hay una fórmula, digámosle así, muy sencilla. Lo primero es empezar por redactar los antecedentes de la investigación, no los que ya vimos en distintas investigaciones, sino recuerden que estamos hablando de los elementos teóricos. Esas teorías, esos estudios profundos que se realizaron y que entonces debemos organizar apropiadamente en esta sección. Trabajar con los elementos teóricos implica que nosotros podamos ir identificando una serie de variables y que esas variables entonces se transformen también en definiciones conceptuales que nosotros tenemos que desglosar. Y esas definiciones son las que le van a dar sentido a los objetivos específicos que ya se pusieron en evidencia con las preguntas secundarias que ustedes habrán hecho para ese momento en la parte de descripción del problema. También entonces, lo segundo es tomar en cuenta que hay que deducir elementos consecuentes a partir de las teorías que hemos encontrado. Y de allí sale la hipótesis. Es decir, que a la medida que nosotros vamos consiguiendo más conocimiento, podemos sin lugar a dudas conseguir este elemento importante que es la hipótesis. Pero la hipótesis, como ven, entonces surge a partir de un saber del tema y que entonces con ese saber del tema podemos nosotros explicar el por qué podría estar ocurriendo la situación problemática. En el caso del anteproyecto se espera que nosotros dejemos listo un guión o un índice en donde se deben detallar todos los grandes temas que van a abordar la tesis, pero también los subtemas. Y en cada uno de ellos, entonces ir redactando uno tras otro ampliamente, colocando las referencias bibliográficas que ya sabemos que se hace a través del estilo Vancouver. Esto, como bien dijimos, debe de generarle a ustedes un nivel de conocimiento amplio. Y ese nivel de conocimiento amplio se refleja en el cómo ustedes, como investigadores, pueden explicar el problema. Y para eso se hace una hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, que ustedes ya la conocen, puesto que en el pregrado y quienes han realizado ya otros tipos de investigaciones pudieron plantear una aseveración, una proposición afirmativa con la cual usted trata de explicar los hechos. Ya no nos quedamos solo con la hipótesis de investigación, sino que también hay otras. La hipótesis nula, o sea, una negación por completo a la hipótesis de trabajo, o sea, que explica todo lo contrario, digámosle así, y una hipótesis alternativa que podría perfectamente ser, como lo dice su nombre, otra opción de explicación al fenómeno que usted entiende que es lo que ha generado la situación problemática. Tenemos entonces unas proposiciones que podrían ser distintas, proposiciones que pueden ustedes escribir en la hipótesis como una descripción simplemente de los hechos y las situaciones, que podría explicar la relación causa y efecto, que digamos que es de un mayor nivel, por eso está clasificado, denominada de segundo grado, y tenemos aquella en que de alguna forma explica y hace una relación entre distintas variables, generando una explicación del fenómeno que hemos observado de un modo más preciso, pero también más profundo. Esa formulación de la hipótesis podemos utilizarla para múltiples estudios. Sin embargo, los estudios que son de tipo cualitativo, los estudios que lo que hacen es describir o explorar sobre un problema de investigación, no necesariamente necesitan hipótesis, dado que en ese tipo de estudio nosotros lo que vamos a explicar lo que se encuentre. No estamos pensando que vamos a
sabiendo exactamente lo que vamos a encontrar. En el caso de los estudios, que muy probablemente ustedes pretenden está realizando, por lo que vi en la práctica número uno, ustedes van a necesitar, sí, al menos tener hipótesis de investigación. Aunque no lleguen a trabajar con una hipótesis nula o una hipótesis alternativa, necesitan al menos tener hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación. Sin duda que puede haber, como dije, más de una hipótesis, por eso hablé de que hay hipótesis alternativas y recomiendo que ustedes puedan mirar algunos ejemplos que están colocados en el libro del profesor Sampieri, Hernández Sampieri, que tienen ustedes desde la primera unidad y que habíamos mencionado en nuestra primera sesión del trabajo. Cuando tenemos esto, entonces nosotros podemos dejar muy claras las variables que se pueden desprender también perfectamente de los objetivos específicos, dado que con ellos ya sabemos hacia dónde vamos a nosotros a echar a andar nuestra investigación. Hemos sabido que no necesariamente en la investigación en el que usted va a realizar puede abordar todas las variables ni todos los temas, por ende no va a tener todos los objetivos específicos. Lo que sí es muy necesario que a partir de los objetivos que ya tenga, lo que haya decidido para su investigación, ustedes identifiquen las variables que le atañen a esos objetivos, aunque se queden otras por allí, y cuáles realmente van a apoyar la investigación. No debemos de ninguna manera levantar información que no vamos a usar y que no tiene relación con el problema de investigación. Por ejemplo, si el hecho de estar casado, digamos, o soltero, viudo, el estado civil no tiene ninguna relación directa con una situación problemática, ¿para qué yo voy a levantar ese dato? Ya después que lo levanto, entonces tengo que analizarlo. Y el análisis implica hacer una relación de otras variables con ese estado civil. Pero si la bibliografía no me muestra nada, no hay nada que llame la atención, ni yo tampoco sospecho que algo, alguna situación de salud esté relacionada con el estado civil, entonces no lo pongo, no coloco variables que no las voy a utilizar, ni que no me van a explicar el problema y simplemente me aumenta. Eso me aumenta el volumen. Eso es muy importante porque a veces nos encontramos con relacionamientos que luego no les van a servir. La manera de nosotros analizar una variable es haciendo la operacionalización de ella. Para hacer la operacionalización hay muchas maneras y muchas tablas que se pueden usar. Para los fines de este anteproyecto, ustedes pueden utilizar una tabla de operacionalización de las variables similar a esta, que es la más sencilla. Se listan primero las variables, tomando en cuenta, por supuesto, todos los objetivos. Se define la variable. La definición de la variable que van a colocar allí no es una definición tipo glosario o diccionario. Se trata de cómo yo veo a la variable para mi investigación. Por ejemplo, esa primera que ven en pantalla que dice edad. La definición, como ustedes pueden ver allí, dice años cumplidos al momento del registro según declaración, adultos de la madre o encargada del niño. Entonces, fíjense, recuérdense que en el campo nuestro de la salud, la manera de nosotros definir la edad puede variar dependiendo del tipo de paciente que nosotros podamos tener, porque los pacientes, por ejemplo, en edades más jóvenes, muy bien que nos hace falta conocer meses y años, porque de hecho eso los coloca en una etapa diferente del tiempo completo al que se le puede referir como niñez y el paso a la pubertad y la adolescencia. Por lo tanto, para eso es muy importante, salvo que no lo sea. Si ustedes ven esta definición excluye automáticamente los meses y los días, porque está diciendo muy claro que solamente va a tomar en cuenta los años cumplidos. Por lo tanto, que nosotros debemos en la definición ser bastante específicos con respecto a esto. Fíjense que en la variable siguiente, que es sexo, está diciendo con toda claridad
que va a utilizarse el estado genotípico que diferencia al macho de la hembra, por lo cual está tomando en cuenta esta característica muy clara con respecto a la situación biológica del individuo que se va a utilizar. Sin embargo, utilizo también los indicadores que ven al lado de las dos variables para señalar uno correcto y uno incorrecto. En el caso de la primera variable, la de la edad, ustedes pueden ver allí que dice número de años. Entonces ya sabemos lo que debemos colocar allí, en la edad de cada uno de los que son abordados. Y dice que el análisis escalar va a ser a través de rangos. O sea que después que se levanten las edades de todos los que participen de ese estudio en el que se va a usar la edad, los, los resultados van a ser presentados por rango. Ahora, la segunda variable, la de sexo, los indicadores que tiene no son los indicadores correctos, porque en el caso de esta variable para los humanos, entonces el indicador debería ser hombre o mujer. Femenino y masculino serían indicadores para, o serían, digamos, subdimensiones para la variable género, no para la variable sexo. Y ahí entonces debemos tomar en consideración esos elementos. Igualmente está de manera inapropiada la escala, porque en este caso estaríamos hablando de una escala nominal y no de la respuesta sí o no, porque sí o no simplemente sería una selección de dimensiones en cuanto a las dos posibilidades de respuesta de la variable sexo. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos es muy importante. En el libro también del maestro Sampieri, que fue el que recomendé para este curso, encuentran ustedes ejemplos de ello que les pueden perfectamente ser de utilidad. Entonces, quisiera ahora permitirme presentarles a ustedes algunas plataformas que pueden utilizar para enriquecer la búsqueda y que les va a ser útil precisamente tomando en consideración el marco teórico. Yo también les voy a pasar una lista de, de repositorios de tesis de distintas universidades de distintos países del mundo que también les va a ser de mucha utilidad porque allí pueden buscar directamente trabajos de tesis, de maestría, especialidad y de doctorado, que entonces va a ayudarles al proceso de redacción y que con ello entonces pues les va a ser mucho más fácil. Yo no recuerdo si la última vez yo le mostré Perplexity, ustedes recuerdan si yo le mostré en Perplexity la última vez que le mostré alguna plataforma además de ETCO. Creo que sí, que fue una de las que le mostré. Entonces le voy a mostrar el día de hoy. No, yo creo que le mostré ESCO y les mostré también PubMed. Entonces vamos a que miren consensus, que también les puede ayudar para los fines de argumentación de la justificación, que es lo que hemos visto. Creo que es un área interesante que está fortalecida con inteligencia artificial. Así es como ven consensus. Déjenme ponerle en la conferencia y también en WhatsApp. Permítanme pegarlo por allí. Para que puedan ustedes ingresar. Tenerlo allí de manera que les pueda ser útil. Déjenme ponerlo también en su grupo para que allí se le quede. Y déjenme pasarlo también al otro grupo. De manera que puedan conocer esa también, que es muy útil. Entonces, Consensus es muy sencilla. Ustedes tienen ahí un área para escribir donde pueden escribir la información, pueden preferiblemente escribirla en inglés, pero también en español se puede. Yo les animo a que activen el copiloto
Ella le pregunta si ustedes quieren hacer también resúmenes, buscar resúmenes, pero yo eso lo dejo sin activar. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner trauma cráneoencefálico. A ver qué me trae. Entonces, a pedir la búsqueda, me trae múltiple información. Como yo le introduje la información en español, inmediatamente el sistema se da cuenta y va a colocar información general del tema en español. ¿Por qué les recomiendo hacer una mirada rápida por aquí? Y porque les ayuda a ustedes poder realizar una proyección del esquema posible del marco teórico. Además de que en los numeritos que ustedes ven al final de cada una de las oraciones, está ahí el documento del cual la plataforma extrajo la información, por lo cual ustedes del escrito pueden perfectamente ir consiguiendo bibliografía bastante útil. En la parte de abajo están listadas todas ellas. En Perplexity podemos hacer lo mismo. Voy a abrir Perplexity para que la puedan ver. Deben ponerla aquí más grandecita y cerrar este al lado. Entonces, Perplexity se ve así. Si yo pongo lo mismo, trauma cráneoencefálico, y le digo que me utilice también el ayudador, que está ahí. Entonces le falta un acento. Y le doy a buscar. Entonces, esta también me va a ayudar a hacer la búsqueda, porque esta es todavía más profunda su búsqueda. Me dice, me preguntaste sobre eso, fue muy general. ¿Qué aspecto del trauma cráneoencefálico te gustaría saber? Por ejemplo, yo quisiera abordar elementos relacionados con los síntomas, con las causas. O sea, eso lo estoy poniendo de ejemplo. Ustedes marcan en función de su investigación y diagnóstico. Puse y le doy a enviar. Al darle a enviar, el sistema empieza a analizar la respuesta y me dice que ha encontrado una serie de documentos, de fuentes, pero me desglosa también qué fue lo que hizo. Cuando le doy a ver qué fue lo que hizo, me dice, entendí la respuesta, leí la respuesta a partir de los elementos que me seleccionaste, hice la búsqueda en la web y encontré entonces 20 fuentes. Y de esas fuentes que yo he encontrado, entonces me las está colocando también allí. Miren ahí donde se ven 3 y las otras 17 están ocultas en el último recuadrito que también se puede ver. Y me genera un resumen general de ese contenido, donde al final de cada oración enlaza de donde fue obteniendo el escrito. Eso puede ayudarles a ustedes para ir construyendo una impresión bastante genérica de cuáles son los elementos que van a ir poniendo en el marco teórico y luego con eso apoyarse a construir en el marco conceptual. Como pueden ver a la derecha, tiene también un área de imágenes que también pueden conseguir y también tiene un área de videos. Y luego puede ampliarse la búsqueda apoyándose en una serie de preguntas, porque ya le activamos el ayudador y esas preguntas van a ayudarle a la medida que le damos a cada una de ellas o introducimos una pregunta más sobre el tema, ella va a seguir ayudándonos a generar información de calidad. Por lo cual, esta también es una herramienta que pueden perfectamente ustedes también utilizar y que les va a ayudar a tener una mirada bien general de lo que ustedes necesitan para trabajar esta primera parte de su proceso de investigación. Déjenme colocarles también, por si esta no se las había colocado antes, el enlace para que ustedes también puedan aprovecharla y que entonces pueda ser útil para la búsqueda de este proceso de creación del anteproyecto. Se las puse en sus respectivos grupos de WhatsApp y también se las voy a dejar por aquí
en la videoconferencia. Entonces, ¿qué es lo que van a estar haciendo ustedes durante la semana a partir de lo que han escuchado el día de hoy? Unos días más la parte de antecedente para que lo logren quienes les falta, pues es conveniente que avancen sobre la marcha. Pero para la próxima semana van a tener aperturada la siguiente unidad para redactar el problema de investigación, que ya les va a ser muy fácil, como pueden ver estratégicamente, se coloca después de trabajar los antecedentes y aunque ya tuvimos la explicación de qué es el problema y los componentes, ustedes van a hacer esa redacción esta semana. Recordando que el problema implica no solamente la descripción y el planteamiento, que el planteamiento genera también una pregunta de investigación y preguntas secundarias o subpreguntas, sino que de eso sale los objetivos y por supuesto sale también la justificación que acabamos de hablar de ella en esta noche. Entonces, ya y de ahí vamos a trabajar con teórico, hipótesis, carnos, posterior a eso, a la parte metodológica, que es un poco más amplia, y al análisis de información, que también con eso estaríamos cerrando parte de los componentes del curso en lo que corresponde a lo teórico, para entonces irnos, como se dice, a ajustar manos a la obra cada uno de los anteproyectos de ustedes. Entonces, me gustaría saber ahora si de lo que he conversado, de lo que les he mostrado, hay alguna pregunta, algo que les gustaría que sea repetido, que con todo gusto puedo hacerlo. Si hay alguna duda, que la puedan expresar para que puedan ustedes desenvolverse de manera correcta durante la semana. Preguntas, dudas, algo que no se haya comprendido. Bueno, parece que todo está claro. Este grupo es muy calladito. ¿M? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, Luis Eduardo, bueno, que es otra persona que está allí, pero el nombre que veo es Luis Eduardo. Quien tiene la manita allí levantada, ¿la levantó de nuevo o se le quedó de ahorita? El quedó de ahorita fue maestra, es Eunice Pérez, Mm, perdón. ah, Eunice, muy bien, muy bien. Entonces, estamos bien, estamos listos. Yo voy a aperturar, como ya ha sido habitual en el transcurso del fin de semana, la explicación de lo que van a trabajar para hacer la formulación del problema, pero ya verán ustedes que le va a resultar la instrucción muy familiar, puesto que, como ya lo vimos la semana pasada y están trabajando los antecedentes, les va a ser muy fácil. Y voy a extender a más del 27, o sea que probablemente para el próximo viernes, esos días más, esos 3 o 4 días más, para que ustedes puedan terminar con más tranquilidad los que han tenido esa dificultad, los antecedentes. Y aprovechen entonces, quienes han tenido dificultades, consulten estas otras dos herramientas que le estoy dando. Fíjense que Perplexity le da a ustedes la oportunidad de identificar documentos. Entonces, esa es una herramienta bastante buena de usar. Hay algunas otras que pueden también serle útil, que yo creo que pueden ustedes beneficiarse, que vamos a ir aprendiendo en el camino y que van a facilitarles mucho el trabajo con el marco teórico. Entonces, la idea aquí es que ustedes puedan ir ganando eso, esas oportunidades de búsqueda, aprovechando esas herramientas que están disponibles y están ahí en línea y que todos debemos aprender a utilizar si estamos pues animados a investigar, ya no solamente por el compromiso de una tesis, sino también
por el compromiso propio como personal de salud que nos corresponde. Ello hay otra que se llama Sci Spice, y yo voy a buscar el- la dirección y se las voy a poner también. Esa le puede ayudar también muchísimo. Déjenme ver si la consigo para mostrarles rápidamente antes de irnos, porque a los que tienen estas dificultades de búsqueda también creo que les puede perfectamente servir. Déjenme entrar y buscarla, que yo creo que les puede ser muy útil. Déjenme mostrarla en pantalla. Esta que pueden ver en pantalla es también muy similar. Voy a poner lo mismo. Trauma cráneo encefálico. Y vamos a ver qué nos trae ella. Cuando nosotros introducimos el término que estábamos buscando, ella inmediatamente también, como detectó que escribimos en español, nos trae un pequeñito resumen en español. Al final de cada una de las líneas está enlazado el documento desde donde se alimentó para las oraciones que creó en ese párrafo, que es un párrafo general. Pero lo que quiero que vean en ganancia es la parte de debajo. Y esto va a ser muy útil para las colegas que manifestaron no haber encontrado material. Esta es bastante facilita de usar. Miren, tiene por ahora 10 papers, buscó 10 investigaciones y las trajo allí. Y de cada una, miren qué interesante, coloca la investigación y son recientes. Miren, esta es del diciembre del 22. Ahí está, cuando damos clic, nos está diciendo que es un artículo. Podemos también aplicar filtros y al lado nos trae un pequeño resumen muy puntualito, pero que nos ayuda a tener claridad de qué es lo que exactamente hay en ese artículo. A la medida que vamos avanzando en la mirada de los resúmenes y todo eso, la aplicación es una aplicación muy intuitiva. Si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, debajo del título, donde habían 10, dijo que hay 20 ahora, porque ya se dio cuenta de que yo sobrepasé el número 10 que ella me había buscado al principio. Entonces entendió que yo no estaba satisfecha y me buscó más. Si ustedes se fijan, en todo lo que está buscando allí, son recientes, 2021, 22, miren donde hay del 20, vi que hay del 19, miren otro estudio aquí, brasileño. O sea que esta herramienta también les puede ser muy útil. Ustedes allí, simplemente al cliquear sobre ella, les va a dirigir a su propio repositorio. Y entonces allí ustedes pueden revisar los componentes de, de ese artículo. Lo interesante es que también lo pueden descargar, pueden darse cuenta de dónde lo han citado, pueden compartirlo, pueden hacer preguntas similares a como lo vieron en la otra herramienta, en Perplexity, y el artículo también lo pueden leer de manera directa allí y pueden incluso utilizar para hacer señalamientos de asuntos importantes y extraer entonces de ese contenido. O sea que se trata de una herramienta bastante versátil, muy fácil de utilizar, muy intuitiva, que por lo tanto también les puede servir a ustedes. Pueden de ese documento que tienen allí en el menú que está a su derecha, realizar preguntas en la parte de abajo sobre el documento que tienen ahí en pantalla, el que han escogido para revisar, y la herramienta les va ayudando, digamos que entre comillas, a leer el documento. Por lo cual, esta también podría representar un espacio, eh, digamos que una base de datos combinado con inteligencia artificial muy interesante, y que esta versión, que es una versión gratuita, pues tiene bastantes potencialidades que pueden ustedes aprovechar. No sé qué les ha parecido, si con esto podrían de repente tener solucionados varios elementos y necesidades de los que han manifestado. Déjenme poner también el enlace de esta para que ustedes puedan también sacarle provecho
y utilizarla. Se las voy a poner también ahí en la plataforma y en los grupos de WhatsApp, de manera que si con las bases de datos tradicionales se les genera, digamos que dificultades para conseguir, pues entonces con esta puedan ustedes sacar provecho y conseguir y realizar sus búsquedas, que de seguro ahora encontrarán pues bastante, mucho más. Ahí está el enlace, se los acabo de poner. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? ¿Hay alguna duda? ¿Creen que les puede ser de utilidad estas herramientas? Cualquier cosa que necesiten, pues ustedes me hacen saber y yo con todo gusto les ayudo, les voy buscando conforme tenga la posibilidad para que ustedes puedan echar a andar este anteproyecto. Si no hay nada más, entonces hemos concluido por esta noche. Como es lo habitual, descargaré la grabación de la plataforma de Zoom para entonces compartírselo en un enlace ligero, que lo que he optado siempre es por utilizar YouTube, porque así no les carga ni a ustedes ni a mí data. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya les propondré para que tengamos las sesiones presenciales de revisión, que como dije, la estamos prefiriendo dejar para cuando ya tengan los mayores cantidad de apartados escritos, entonces yo poderles leer y ayudarles a estructurar y que puedan entregar de manera apropiada. Para esas sesiones, entonces hacemos las firmas de las listas de asistencia, que va a favorecer también a los que están fuera del país, que entonces van a poder firmar sin mucha dificultad. Nos vemos en la siguiente, que tengan muy buenas noches y buen fin de semana.